Vamos a empezar en esta ocasión con nuestros primeros intentos de aproximación a trabajar con grafos. Ya tenemos un lenguaje amplio, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar por definir un grafo ponderado, ¿de acuerdo? Ok, entonces, definición. Un grafo ponderado o grafo con pesos o pesado es un grafo G, ¿de acuerdo? Pero ahora en lugar de tener un conjunto de vértices y un conjunto de aristas, además de esto, tiene un conjunto C de pesos o costos, ¿de acuerdo? ¿De qué van a ser esos pesos o esos costos? Cada arista va a tener asociado un costo, un peso. La idea es que ese es el costo por recorrer la arista. Actualmente nuestros costos, como no existían, podríamos considerarlo como uno. Por eso cuando hablamos de profundidad, de longitud, pues estamos hablando del costo del camino. Pero pues era un costo unitario por recorrer arista, entonces no tenía mucho chiste separarlo. Cuando los ponderamos ya tiene sentido hablar de pesos, ¿de acuerdo? O de ciertas características que nos van a interesar. ¿Y de qué consiste? Consiste en lo que ya sabemos. Un conjunto de vértices, como siempre ha sido, ¿de acuerdo? Este conjunto de vértices es un conjunto de vértices V, ¿vale? Como siempre ha sido. Un conjunto de aristas, un conjunto de aristas, en el sentido de que cada arista está compuesta o está definida por sus vértices finales, ¿de acuerdo? ¿Sale? Y la parte nueva de lo que hemos estado hablando, ¿sale? Es un conjunto de pesos específicos C, tal que a cada arista E con vértices finales U y V, ¿vale? Obviamente, pues esto está en el conjunto de aristas y U y V es en el conjunto de vértices, le corresponde un peso CU, V, ¿de acuerdo? Con este en el conjunto de costos. Es decir, en este caso es como el costo de trasladarse de U a V o de V hacia U. Eso es un peso, ¿de acuerdo? De aquí nos empieza entonces a surgir preguntas em, de las cuales antes no nos hacíamos de manera tan importante, ¿de acuerdo? Y es una es cuál es el camino más corto entre dos vértices, ¿de acuerdo? Pues van a empezar a surgir preguntas de cómo de camino más corto, ¿vale? Porque en el anterior, si teníamos un camino, pues nada más contamos cuántas aristas había. Si teníamos varios caminos, pues nada más contamos el que tenía menos aristas y ya, contamos por aristas. Pero aquí un camino puede tener más aristas que otro, pero un peso menor en total, ¿de acuerdo? Entonces,
ahí hay que tener cuidado con este tipo de detalles. La otra es que, por ejemplo, podemos tener árboles de expansión, varios árboles de expansión dentro de un grafo. Pero uno de estos árboles, o al menos uno, o podemos tener árboles con pesos menores que otros. Entonces, lo que vamos a buscar también son árboles de expansión mínima, ¿de acuerdo? Que son preguntas que nos podemos hacer antes de continuar con grafos ponderados, pero como ya tenemos el lenguaje, pues ya tiene sentido hablar de caminos más cortos, de árboles de expansión mínima, ¿sale? Y con esta parte comienza nuestro trabajo este, de algoritmos para resolver estos problemas dentro de grafos, ¿de acuerdo? Y en eso nos vamos a quedar pues unos cuantos días. Empezaremos entonces hablando de un algoritmo que nos ayuda a resolver el camino más corto o con menor peso, ¿de acuerdo? Entre dos vértices. Y el primer algoritmo que vamos a ver es el algoritmo de Dijkstra, ¿de acuerdo? Que es un algoritmo para la búsqueda del camino más corto. Y para poder hablar del algoritmo de Dijkstra, necesitamos dar cierta notación, ¿de acuerdo? Entonces, notación. Y esta notación se va a utilizar para etiquetar a los elementos de un grafo. Entonces, primera notación es la etiqueta de un vértice. ¿De acuerdo? Entonces, la etiqueta de un vértice V está definida como la longitud de la distancia más corta, de la distancia más corta desde un vértice origen S, vamos a llamarlo, al vértice V. Entonces, la etiqueta simplemente es la longitud, ¿de acuerdo? De la distancia que hay entre S y V. La distancia más corta, esa va a ser su etiqueta, ¿sale? Si la conocemos, pues vamos a colocar esa distancia. Siguiente. Estatus del vértice. El estatus de un vértice será, no, será, con acento. P, cuando la longitud del vértice sea permanente, pues conocemos la longitud más corta
o T cuando la longitud sea temporal. ¿De acuerdo? Ok. Y por último, CIJ. Ah, pero le dimos otro nombre. CU, V es el costo de recorrer la arista E con vértices finales U y V. ¿De acuerdo? Estas notaciones, ¿sale? Las dos primeras son para vértices. La etiqueta y el estatus. La etiqueta es, pues, ¿qué distancia hay de S a V? Básicamente. ¿De acuerdo? Y el estado del vértice será permanente cuando conozca esa longitud, ¿sale? Y temporal cuando le asigne una longitud momentánea en lo que investigamos cuál es la longitud más corta. ¿De acuerdo? Y esa es básicamente pues, la notación que vamos a estar ocupando. Es decir, vamos a hablar en los vértices o todos los vértices de nuestro grafo. Vamos a manejarles una etiqueta con la longitud y un estatus que puede ser permanente o temporal. ¿De acuerdo? La etiqueta es lo que me va a decir cuál es la distancia a S y un estatus de permanente o temporal dependiendo de si conozco la longitud más corta o no. Ok. ¿Cómo va el algoritmo de Dijkstra? Ahora sí. Con esta notación, ¿cómo va el algoritmo de Dijkstra? O sea, ¿cómo pronuncias una J, una K y una S? Dijkstra. Algo así. No sé, les encargo que investiguen cómo se pronuncia Dijkstra. Es que no pronunciamos nunca esas cosas. El algoritmo de Dijkstra necesita que ustedes busquen el camino más corto entre dos vértices. Digamos que esos vértices son S hacia T. ¿De acuerdo? Esto es importante porque los costos que estamos indicando pueden o ser o no bidireccionales, ¿de acuerdo? No está exactamente lo mismo, ¿vale? Aquí en principio las aristas pueden ir de U hacia V o de V hacia U. Pueden ir en ambos sentidos, pero también pueden ser unidireccionales, ¿de acuerdo? Es decir, que ese es el costo de ir de U hacia V y que hay un costo distinto de ir de V hacia U. El algoritmo de Dijkstra funciona en ambos casos. ¿De acuerdo? Solamente que ahorita no lo hemos tocado, pero en cuanto lo toquemos, este algoritmo se preserva. ¿Sale? Ok. La etiqueta de un vértice la vamos a denotar por L. ¿De acuerdo? Y entre paréntesis el nombre del vértice. Entonces, etiqueta, estatus y ya. Perfecto. Entonces, comencemos con el algoritmo. Uno punto y ya, porque pues, esto va en pasos. ¿De acuerdo?
Primero, defina la longitud, ¿sale? O la etiqueta del vértice, ¿sale? De origen, ¿de acuerdo? Porque recuerden que nuestro camino va de S hacia T, pues como 0. Y marque el vértice S como permanente. Es decir, queremos el camino más corto entre S y T, pues marcamos el vértice S como permanente y la longitud hacia el vértice S desde S como 0. Ya. Luego, en este mismo paso, para todos los vértices, ¿sale? Diferentes de S, asigne la etiqueta L de V igual a infinito, ¿sale? Y estatus de temporal. Es decir, la longitud que le estamos asignando en estos momentos desde el origen al vértice va a ser infinita, pero es temporal porque no conozco cuál es la más pequeña. Solamente quiero exagerar su tamaño para decir, bueno, cualquier longitud que encuentre para llegar al vértice va a ser menor que infinito. En estos momentos, como no sé cuál es, solo sé que la de 0 hacia 0 es 0, ¿vale? Pero para llegar a cualquier vértice en estos momentos es infinita y por lo tanto pues ese es temporal porque en algún momento voy a buscar o voy a conocer el camino más corto. ¿De acuerdo? Ok. Y vamos a hacer una definición. Defina el vértice actual U como S. Es decir, el vértice actual U va a ser el vértice origen S. ¿De acuerdo? Entonces hay mucho que hacer al principio. Definir el origen, etiquetarlo con 0 y marcarlo como permanente. Luego todos los vértices se etiqueta igual a este infinito y estatus de temporal. Y el vértice actual lo definimos como S, ¿de acuerdo? Estamos en el origen, estamos iniciando. Ok, ya que hicimos eso, ¿de acuerdo? El segundo paso es, si U es un vértice con etiqueta permanente, ¿de acuerdo? Ya, tiene su etiqueta de permanente. Para cada arista incidente, para cada arista, incidente en U y V, hacer. Esto es una acción sobre las aristas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si la etiqueta de V, que es el otro vértice final, es mayor que la etiqueta de U, es decir, la longitud de llegar hasta U, más el costo de viajar de U a V, ¿de acuerdo?
Y además, tiene que revisar dos cosas. Y, entonces esto entre paréntesis. Y, bueno, abrimos otro paréntesis. V es un vértice con etiqueta temporal tenemos un sí, entonces según la programación, después de un sí ya tenemos la condición, sí, un entonces, ¿sale? Entonces, hacer, hay que cambiarle la etiqueta al vértice V al valor que obtengamos de sumar la etiqueta de U más el costo de recorrer de U hacia V. ¿De acuerdo? Y predecesor y marcar como predecesor de V a U. ¿De acuerdo? Es decir, U va a ser el predecesor de V. De lo contrario, pues no hagas nada. Entonces, estás parado en el vértice U, ¿de acuerdo? Y sacas las aristas de U. Dices, pues, para esta arista, van hacia estos vértices. Buscas uno de los vértices. ¿Tiene etiqueta temporal? Sí. Bueno, pues ¿cuánto nos da esta operación? Nos da menor que esto. Entonces cambiamos la etiqueta de este, lo marcamos como este y marcamos a este como su predecesor de este vértice. Eso es para ir identificando el camino. ¿De acuerdo? Ok. Bien, entonces tenemos el paso 1 que nos define cómo inicializar el grafo para buscar el camino más corto. Y el paso 2 que nos dice cómo ir intercambiando etiquetas. ¿De acuerdo? ¿Sale? Faltan dos pasos más. ¿De acuerdo? Pero eso yo creo que los vamos a ver en un momento y empezamos a trabajar un ejemplo. ¿Sale? Pero por el momento vamos a detenernos hasta aquí para poder explicar con calma los siguientes dos pasos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Supongo que no hasta que expliquemos el algoritmo, pero pues, de cualquier manera. ¿Sale? Ok.